Buenos días a todos. Agradezco la oportunidad a IDEM para poder traerles un tema el día de hoy. Mi nombre es Ahmed Vega y el tema que les traigo es gasto financiero y EBITDA, que es un cambio importante que tiene una secuencia histórica y que ha tenido el último cambio a partir del 2021 y que ha significado un tema relevante para la estructura de financiamiento de las compañías y algo para tomar en cuenta acerca de las proyecciones financieras que se hacen, ¿no? Y obviamente con efecto tributario. Así que pasamos a ver este tema. En la agenda que traigo hoy vamos a repasar los antecedentes que son muy relevantes para entender estos cambios, el contexto en el cual nos movemos, porque la pandemia ha afectado mucho la capacidad de obtención de fondos de las compañías, cuál es el cumplimiento desde el punto de vista tributario que se debe seguir para poder tener gastos financieros que puedan ser admitidos en la determinación del impuesto a la renta, los problemas de aplicación que se dan a partir de estos cambios y unas ideas finales, conclusiones que podamos repasar a través de todo lo que vayamos a revisar en la agenda del día de hoy. Así que sin más, pasamos a los antecedentes. Bueno, este tema de la limitación a los gastos financieros ha tenido una secuencia histórica de cambios, pero a partir de una problemática. Como ustedes saben, las realidades son cambiantes y las normas comienzan a aparecer a partir de esos cambios para justamente tratar de regularlas y poder obtener un objetivo que en este caso es una tributación balanceada y justa, ¿no? Y la problemática que hoy se presenta, o que ya se viene presentando desde hace algún tiempo, es el traslado de rentas entre distintas jurisdicciones que hacen que se tenga una erosión en la base imponible de las distintas localidades o de los distintos países. Y esto a partir de la actuación de las multinacionales y las empresas que están en diversos países y que de alguna manera tienen a disposición la posibilidad de buscar un arbitraje o tal vez de poder ver dónde pueden minimizar su carga tributaria. Todo esto, en la medida que tenga una razón económica, por supuesto que es una acción viable de negocio, pero cuando no solamente tiene una motivación económica, o principalmente tiene una motivación de reducción de impuestos, sí pueden significar algunos problemas en cada jurisdicción. Y esto es justamente lo que se busca ahora con los nuevos lineamientos, ¿no?, que a través del plan BEPS y la normativa internacional, que luego se traduce en una normativa local para justamente regular estas posibilidades de arbitraje de determinados procesos, en este caso el gasto financiero, y de acceder a países donde pueda haber una imposición menor. Muy bien, entonces, además, siempre hubo el tema de cuál es el nivel de involucramiento de los inversionistas, ¿no? Recuerden que hay dos formas de obtener fondos, hasta tres, digamos. Las que genera la propia actividad de la compañía, que es la aplicación de las utilidades. La otra es el aporte de capital que obtiene o que se puede obtener a partir de los inversionistas accionistas de una compañía. Y las otras son las fuentes de financiamiento externas, fundamentalmente el sistema financiero o de otro tipo de financiamiento, ¿no? Diferencias son el riesgo, sin duda, ¿no? Cuando hablamos de inversión a través de acciones, hablamos de que el inversionista está asumiendo el riesgo de la compañía. Mientras que en el caso de un préstamo, lo que se tiene es la obtención de una renta fija a través de una fija variable, pero una renta a través de la tasa de interés que van a redituar este préstamo, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué situación es la que se presenta? Podríamos tener un préstamo
un país a otro país, totalmente válido, sin problema, pero que debe ajustarse a evitar justamente el traslado de, de rentas que erosionen la base imponible cuando la finalidad es únicamente obtener un ahorro tributario. Por ejemplo, podríamos decir en este caso que una empresa determinada de nuestro continente tiene una tasa impositiva de impuesto a la renta del 10%, donde da un préstamo y obtiene un ingreso por intereses de 100, pero donde el escudo que genera este gasto significa obviamente un valor de 30 porque se le aplica la tasa impositiva de 30, versus una tasa de impuesto a la renta de 10% en el país que obtiene los resultados. En una consolidación, si no tuviéramos este préstamo, las fuentes de financiamiento a las cuales, o mejor dicho, las rentas que obtendría en este país que da los préstamos, serían de 10 y no tendrían por qué generar un gasto en el país que recibe el préstamo, ¿no? Entonces estamos dejando de tributar 30% en el país que recibe el préstamo para llevar las rentas al país donde la imposición es menor. Arbitraje de tasas de impuestos a la renta. Esa es una situación que si no responde a una realidad económica o una necesidad de negocio, puede significar un problema. Los impuestos son los mecanismos por el cual los países generan o tienen fondos para su gasto público que beneficia, en teoría, y como función, beneficia a la población donde se genera esa actividad económica, ¿no? Debiendo quedarse en el país donde se genera la actividad. Existen ciertos mecanismos a través de los cuales servicios, préstamos, en este caso préstamos, donde se puede deslocalizar una renta para llevarlo a un país donde la imposición es menor y generar un gasto en el país donde la imposición es mayor. Entonces, esa es la problemática la cual ha motivado a través del tiempo los cambios a el gasto financiero y su limitación. Hoy tenemos una normativa internacional soportada a través, o digamos recomendada a través de la OCDE Perú, obviamente quiere entrar o ser miembro, país miembro de la OCDE. Hace 6 meses ya se le invitó a Perú a postular, digamos. Este proceso es largo, pero es resultado de ir aplicando las recomendaciones de la OCDE a través del plan BEPS sobre la forma de evitar estas situaciones donde se generen gastos por financiamiento de manera no natural o no estrictamente económica. ¿Okay? Entonces estamos frente a un contexto global donde el Perú forma parte de ese contexto. Muy bien, por eso es que tenemos la acción 4 del plan BEPS. El plan BEPS es una serie de recomendaciones, son 3 en total, 13 acciones, y una de ellas está direccionada a lo que es los financiamientos y el gasto financiero. ¿Qué cosa dijo la OCDE en su momento? Esta norma, o mejor dicho, esta recomendación de la OCDE, planteaba un marco para lo que es el gasto financiero, donde se recomendaba pasar de una limitación, porque el gasto financiero hoy tiene una limitación. No todo el gasto financiero es deducible. ¿Puede ser deducible? Sí. ¿Tiene que ser causal y puede ser deducible? Sí, pero bajo ciertas condiciones. ¿Qué le llamamos limitación? La OCDE recomendaba un ratio de deducibilidad que iba entre el 10 y el 30% para poder de levita, de un concepto nuevo que ahorita lo vamos a revisar, ¿no? A su vez recomendaba también que, dado que esta situación de arbitraje se daba con mayor facilidad cuando las empresas multinacionales podían tener distintas actividades en distintos países y poder acceder a tasas diferenciadas de impuesto a la renta, se dijo, ok, para no perjudicarlas totalmente hay que establecer algunos ratios que puedan ser justificados dentro del grupo económico, ¿no? Dieron esa posibilidad. También dijeron, ok, recomendamos que no se afecte a todas las compañías, porque hay compañías que son pequeñas y medianas empresas cuyo acceso al capital o al dinero puede ser el préstamo válidamente, ¿no? Y sin ninguna intención de poder arbitrar ninguna tasa.
hay que excluir de este gasto financiero, o esta limitación al gasto financiero, los proyectos públicos, ¿no? A los proyectos de interés público, porque nuevamente, lo que queremos es tratar de controlar este arbitraje de, o deslocalización de rentas a través del gasto financiero. No queremos entorpecer o dificultar aquellas, eh, aquellos proyectos donde el financiamiento es válido, sobre todo para un interés propio, interés público, mejor dicho, propio de un país determinado. Entonces, dieron esa salvaguardia. Además, dado que existe una limitación, dijeron, para nuestros planes flexibles recomendamos que esa limitación pueda, en el primer año, que es limitado, puede aplicarse en futuros ejercicios o futuros años, para no perder la principal razón de causalidad de un gasto, ¿no? Porque el gasto financiero puede estar, ¿ok? Pero por esta limitación, pero se hacia el futuro en determinados años. Excluyamos a determinados sectores, ¿no? Dentro de ellos es el sector financiero, obviamente, no puede estar regulado bajo esta norma, no puede estar, digamos, enmarcado en esta visión, porque es el que hace la intermediación de dinero en un mercado determinado. Y algunas otras reglas. Eso fue el marco que la AOCDE dio. ¿Qué hizo SUNAT? SUNAT dijo, muy bien, en efecto tenemos ya, motivó toda esta OCDE una normativa que fue el decreto legislativo 1424 que salió en el 2018, en septiembre, y SUNAT, o digamos que más que SUNAT, en realidad, a través de los estudios que hace SUNAT, pero obviamente como parte del sustento y apoyo del cambio, porque en este caso fueron a través de un decreto legislativo, tomó algunos lineamientos donde había cierto análisis efectuado por el regulador, ¿no? Apoyado en los estudios de SUNAT, porque SUNAT no es el regulador, es el fiscalizador. Pero, en estos casos se habló siempre de la problemática sobre financiamiento versus capital. Recuerdan que un decreto legislativo, una norma, tiene una exposición de motivos, y en esta exposición de motivos se hablaba acerca de cuáles eran las razones que motivaron esto. Obviamente, claramente estaba la recomendación de la OCDE mediante la acción 4 del plan BEPS, pero estaban también otros análisis que se realizaron de la situación que se presentaba en el país. Y dijeron, hay un incremento significativo del gasto financiero, con un menor incremento del número de contribuyentes y reducción del impuesto a la renta. O sea, crece el gasto financiero y no hay más recaudación. En una relación podrían decir, se está aplicando el gasto financiero para obtener beneficio, un escudo fiscal, y no pagar más impuestos. Si no tuviéramos este gasto financiero, vale decir, si las inversiones o los fondos fueran realizados a través de inyección de capital, no tendría este gasto financiero. El análisis es un poco simple porque pueden existir otras razones, ¿no? Creo que no se consideró que nosotros como país somos un país donde dependemos mucho del crédito, porque nuestra inversión en capital es baja, dependiendo de nuestros sectores económicos donde estamos y quiénes son los inversionistas. Acá los inversionistas en su mayoría son extranjeros, ¿no? Pero en fin, pero digamos, por lo menos esa es una observación que se hizo en la exposición de motivos. También se dijo que hay una alta concentración del gasto financiero en pocos contribuyentes, como si se utilizase ese mecanismo para poder generar gasto. También se dijo, hay indicios de back-to-back y endeudamientos desproporcionados en el país. ¿Qué es un back-to-back? O más o menos aquí lo que planteaban era, claro, utilizar al sistema financiero para poder poner una garantía. Hay dos formas de obtener un préstamo, ¿no? O digamos, puede haber varios mecanismos, pero uno clásico era los préstamos que obtenía una empresa local de su matriz, de su vincular, que ya estaba regulado y limitado como gasto financiero a través del fin capitalization o la subcapitalización. Entonces, para evitar esa restricción del límite, se podría hacer un back-to-back. Vale decir, la empresa matriz ponía un depósito en una empresa de sistema financiero, depósito que respaldaba el préstamo que esta empresa financiera podía otorgar a la subsidiaria local. Sin duda ahí,
el préstamo se daba porque estaba respaldado por la matriz. Y podríamos decir que hay una triangulación, ¿no? Y de esa manera se podía obviar la aplicación del límite de de la subcapitalización que existía antes del cambio normativo del decreto legislativo 1424. Pero esa es una afirmación que necesita un sustento. O sea, pensemos que eso lo pueden hacer muy pocas compañías que por lo general son multinacionales o están en más de un país donde tienen subsidiarias locales y pueden tener la capacidad de poder realizar esas transacciones con empresas del sistema financiero, ¿no? Pero en fin, dentro de este antecedente lo que decían es hay indicios de ver un banco. Hay mayor endeudamiento, reducción del impuesto a la renta y no hay activos productivos. Vale decir que el financiamiento no se utilizaba para poder obtener bienes de capital. Yo podría decir, necesito capital para poder tener mi maquinaria que me permita producir. No, no hay muchos activos productivos que se pueda, no hay un crecimiento de activos productivos que justifique de alguna manera el nivel de endeudamiento que tenemos. Entonces, podrían afirmar que nuevamente este mecanismo de tener préstamos era con la intención de tener gasto financiero. Entonces se dijo, vamos a tomar las recomendaciones de la OCDE y vamos a sacar una normativa que justamente restringe esa situación. Con lo cual, es una normativa positiva porque tiene un contexto internacional que además ya había sido aplicado en otros países, pero existe una realidad y un contexto que a veces hace que una solución internacional no necesariamente calce a un país determinado en un momento determinado. Se esperaba con estos cambios de subcapitalización, que vamos a ver que hubo un cambio sustancial y aplicación del EBITDA, se esperaba una mayor recaudación en el año 19, 20 y 21. En el 19 se estimaba un crecimiento de 100 millones en la recaudación de soles, para el 20 195 y en el 21 3.988, es decir, 4.000 millones de soles. Un cambio importante sin duda para el 21 con la aplicación del EBITDA. Ese era el contexto en el que nos encontrábamos. Y así se da el decreto legislativo 1424, que se emite el 13 de septiembre de 2010. Cambio importante, se dijo lo siguiente, para hacer el resumen. Vamos a ver. Existía hasta antes del 2018 la aplicación de un límite que se denomina subcapitalización y que consideraba que los endeudamientos estaban limitados proporcionalmente en su gasto financiero hasta 3 veces el patrimonio neto de la empresa que hubiera tenido en el ejercicio anterior. O sea, yo me podría financiar 3 veces el patrimonio, pero de empresas vinculadas, ¿no? Tú eres mi empresa vinculada, me prestas 3 veces ese patrimonio. Si no excede ese ratio, entonces es un gasto deducible. Si excede, en la parte proporcional que exceda, ya no será un gasto deducible el gasto financiero. Pero de acuerdo a los antecedentes que se habían estudiado dentro de la exposición de motivos, se decía, oye, sí, pero recuerda que hay un back-to-back, hay una forma como esta empresa vinculada puede, a través del sistema financiero, acceder o dar préstamos a su vinculada, de modo que no pinten como si fueran, o que no se note que son directos, y puedan aplicar este límite de endeudamiento de 3 veces el patrimonio, que solo aplicaba hasta antes del decreto legislativo en el caso de empresas vinculadas. Entonces, el cambio se da y se dice, ok, ya no solo empresas vinculadas, sino ahora todas las empresas, perdón, todos los financiamientos, ya no aquellos relacionados a empresas vinculadas, todos. Los que me da el banco, también, con algunas excepciones, pero todos. Entonces, ese es un cambio relevante que se dio para el año 2019, ¿no? Se dijo todos los financiamientos, es más, se dio a partir inclusive del año 18 también, para los préstamos obtenidos a partir del 14 de septiembre de 2018, ya aplicaba esta regla de que todos los préstamos que se obtengan, sin importar si estoy frente a un vinculado o no, van a estar sujetos
a este ratio de 3 veces el patrimonio neto al cierre del año anterior de la compañía. Entonces fue un cambio muy importante. Más aún, eso iba a aplicar para los préstamos obtenidos a partir del 14 de septiembre, obviamente para el 2019, para el 2020, en la determinación del impuesto, y a partir del 21 cambiaban la forma de la limitación, del límite. Ya no iba a ser únicamente, o ya no iba a ser, mejor dicho, el patrimonio neto de la compañía, sino iba a ser el 30% del EBITDA del ejercicio anterior. 30% del EBITDA, concepto nuevo, EBITDA. ¿Ok? Entonces, cambiábamos de un modelo donde el financiamiento o digamos, la deducibilidad del gasto estaba basado, apalancado en la capacidad de generar patrimonio para que puedas sustentar tu ratio de 3 veces el patrimonio, a uno donde premiaba el performance de las compañías. O sea, vas a poder tener deducibilidad a partir de las utilidades que genere la compañía. Si no generas utilidad, y ahorita vamos a ver que es una especie de utilidad operativa ajustada, si no generas, o mientras más pequeño sea este resultado, el límite será más pequeño y tu gasto que puedas tomar por ello también está más. Ese fue el cambio importante. Uno fue cómo calculo el límite y el otro cambio fue a qué aplico, a qué préstamos aplico estos límites. Hasta el 2018, el endeudamiento solamente entre partes vinculadas era la parte que se sometía a este límite, y a partir del 18 de la nación de la norma legislativa 1424, pasaba a ser el endeudamiento con partes vinculadas y no vinculadas. Todos los endeudamientos. Entonces, es un cambio muy relevante. Muy bien. EBITDA, concepto. ¿Qué es el EBITDA? En sus siglas en inglés, cuando salen before interest on taxes, depreciation y amortization. ¿No? Ese es el EBITDA. Earning before income taxes, depreciation and amortization. Vale decir, financieramente, este concepto es conocido. Sirve para la evaluación de proyectos, para ver la capacidad que las empresas tienen de generar flujos o generar utilidad operativa sin considerar depreciación, amortización, intereses ni los impuestos. Entonces, es casi como si habláramos financieramente de una utilidad operativa ajustada por depreciación y amortización. ¿No? Por eso digo de que si el límite va a estar en función de eso, el límite está en función de tu capacidad de generar utilidad, de tu performance. ¿Qué será tu capacidad? Muy bien. Entonces, lo que te dicen ahora es que el límite es 30% de este cálculo que se denomina EBITDA, pero bajo reglas tributarias. Porque para efectos de este límite se va a considerar un EBITDA tributario. Un EBITDA tributario que es la renta neta. Ojo, no es la utilidad operativa, es la renta neta. Estamos hablando de la utilidad contable más adiciones y deducciones. Compensación, luego de aplicar la compensación de pérdidas, y luego vamos a ver que hay que respetar los sistemas de pérdidas que aplica, la suma de la depreciación y la amortización y la suma de los intereses netos. Y entra un concepto distinto. No son los intereses, el gasto por interés, sino el interés neto. Y el límite se aplica en función al interés neto. Es el exceso del gasto financiero, sobre los ingresos financieros que computan para la renta. Eso es el interés neto. Una vez hecho este cálculo, me da un EBITDA, aplico el 30% y ese sería mi límite para poder deducir los intereses netos. ¿No? Si hubiese algún interés que quede fuera de este límite, en teoría,
No lo puedo tomar este año como gasto deducible. ¿Lo pierdo? No, no lo pierdo. No lo pierdo. Puedo aplicarlo hasta 4 ejercicios siguientes, ¿no? ¿Recuerdan la recomendación que hizo OCDE? Oye, no perdamos esta deducibilidad porque puede partir del principio de causalidad, y de hecho debe cumplir con el principio de causalidad, pero tiene un tema de temporalidad. Ahora que aplico el EBITDA, no genera un buen performance que me permita tomar todo ese gasto. Bueno, me dan un plazo de 4 años donde de repente sí, hacia adelante, luego de haber tomado este financiamiento que me genere una eficiencia en la producción de rentas, me da el espacio para poder considerar deducible la parte que no pude hacerla hoy, sino hasta 4 años. ¿Excepciones? Sí, hay algunas excepciones. Toda regla tiene excepciones. No se aplica esta limitación a determinados sectores, que era también la recomendación que se ha dado. No se aplica al sistema financiero y al sistema seguro, ¿no? Ojo con las empresas pequeñas, ¿no? Donde son las que necesitan mayor capital, mayor fuente de financiamiento. Ojo con eso. Entonces, las empresas con ingresos netos en un ejercicio agravable, que sean menores a 2.500 UITs, estamos hablando casi 12 millones de soles, me parece, esas no van a estar sujetas a este límite, ¿no? Porque se refieren a medianas y pequeñas empresas, ¿no? Fundamentalmente. Recuerden que la recomendación de la OCDE fue no afectar a aquellos proyectos donde haya eh, algún interés de carácter público. Bueno, entonces aquellos contribuyentes, las instalaciones en participación y endeudamientos para proyectos de infraestructura pública, servicios públicos, investigación, etcétera, dentro del marco de un decreto 1224 de promoción a las inversiones, no van a estar sujetos tampoco a el financiamiento que puedan generar para poder desarrollar esas actividades. Tampoco el endeudamiento se puede generar por la emisión de valores mobiliarios. Vale decir, si yo voy al mercado de capital y emito un bono, los intereses que paguen los bonistas no estarán sujetos a este límite, siempre y cuando cumplan algunos requisitos. Primero, que la emisión se dé bajo oferta pública en el Perú, ¿no? Que, que los valores estén a título sean nominativos, a título nominal, ¿no? Que tengan una nominación. Y que como mínimo existan 5 inversionistas no involucrados, no vinculados. 5 inversionistas no vinculados. De modo que podamos decir que es una oferta válida donde hay un interés o una intención de poder pasarlos a través de este mecanismo con la intención de poder tener un beneficio fiscal, sino que en realidad se trata realmente de una emisión de valores públicos. Muy bien. Entonces, esas son las excepciones y este es el decreto legislativo que se dio en septiembre de 2018. Muy bien. El contexto, que es un aspecto muy importante. ¿Cómo aplica esa norma hoy? ¿Bajo qué contexto? ¿Cómo nos encontramos nosotros en el Perú en esta situación? Cuando se quiso dar la norma en su momento, se tenía una idea y tenía un fin, se tenía también las razones por las cuales se había generado esto. Y vamos a ver si podemos validar alguna de estas razones. O bien, por lo demás que validar es ver cuál es nuestro contexto, ¿no? Y para eso he preparado información que he obtenido de, de la Superintendencia de Banca y Seguros, y la información estadística que tiene SUNAT para establecer algunos lineamientos que nos permitan tener una visión sobre lo que pasa actualmente en el país o cómo ha venido evolucionando la situación del país respecto a este cambio normativo, ¿no? Vamos a establecer algunas relaciones. Muy bien. Entonces, tenemos. Miren cómo están los créditos, y por eso tomaba el sector financiero, el sector formal, ¿no?
hecho una relación de los créditos que están reportados dentro del sector financiero y el impuesto a la renta recaudada. Miren cómo se ha venido dando el financiamiento. Recuerden que el 20 y el 20, básicamente el 20 fue muy golpeado por la pandemia. El 21 ya veíamos algunos visos de recuperación, ¿no? Y de hecho se va a notar, porque miren, el endeudamiento nunca se detuvo. 200.000 millones de soles en el 18, cuando esta norma aparece. Una de las cosas que se decía era, esta limitación va a encarecer el financiamiento. Sin duda lo encarece desde un punto de vista tributario. Antes no estaban sujetos a un límite, hoy están sujetos a un límite. Y puede hacer que eso redunde en un mayor pago de impuestos. De hecho, SUNAT esperaba recaudar más, ¿no? Pero bueno, eso no fue un elemento que ha desacelerado para nada el crecimiento de los créditos, ¿no? O sea, el crédito es necesario. Y en un país donde hay poca inversión de capital, necesitamos los financiamientos. Entonces, vienen en crecimiento y hoy ya se está recuperando bastante bien, 270.000 millones, casi 271.000 millones de créditos directos en el sector financiero. Y esos son sector financiero, ¿no? ¿Cómo viene la recaudación? 17.000 millones de soles por régimen general. Se mantuvo en el 2019 parecido, en el 20 cayó terriblemente, obviamente, por la pandemia. Miren, de 17 a 13.000 millones, pero en el 21 ya estamos en 22.000 millones de recaudación por impuesto a la renta, régimen general. Porque recuerden que esta norma no agarra a los más pequeñitos, ¿no? Ya ni para ver régimen especial, ni RUS, eso obviamente están fuera del enfoque de esta limitación de gasto financiero. Pero la recaudación viene en alza. Claro, acá hay varias razones, ¿no? Alguien podría decir, sí, mira, acá se está dando el tema de la intención que se tuvo de recaudar a partir de la limitación del gasto financiero. Sí, pero acá obviamente también hay una tendencia fuerte por la recuperación de la actividad económica luego de la pandemia. Entonces, pero bueno, pero por lo menos sí hay un crecimiento en la recaudación. Y podríamos verlo entre el 19 y el 21, ¿no? Entre el 18 y el 21, porque la pandemia está aquí entre esto. Entonces sí hay un crecimiento en la recaudación. Producto del crecimiento de la actividad económica del país, recuerden que el crecimiento desaceleró. Digamos que no es concluyente, pero podríamos decir que sí hay un crecimiento en la recaudación. ¿Cuánto será por gasto financiero? Difícil saberlo, pero por lo menos nos marca una tendencia. ¿Qué más? Tenemos, por ejemplo, aquí, también se hablaba de que no había un crecimiento del número de contribuyentes. Sin duda, no hay un crecimiento del número de contribuyentes. El régimen general, el número de contribuyentes está en 208.000 en el 18 y hoy en el 21, 213.000. Se mantiene parejo. Obviamente hay una reducción en el año 20, producto de la pandemia, ¿no? Hubo varios cierres de negocios, contribuyentes que desactivaron de repente su RUT, pero hoy digamos que se mantiene muy parejo al contexto 18, ¿no? En el régimen general. Y en los principales contribuyentes se mantiene casi flaco, ¿no? Las empresas más grandes han podido subsistir la pandemia, pero es cierto, siguen siendo casi los mismos, ¿no? Entonces, cambios normativos importantes operan casi sobre los mismos contribuyentes. Un problema que siempre hablamos de que no hay un crecimiento de la base de contribuyentes, ¿no? No se amplía la base tributaria. Y aquí viene algo interesante. Los deudores de crédito, por lo menos los formales en el sistema financiero. Los corporativos siguen siendo muy similares, de 640 en el 18, 804 en el 21. Las grandes empresas, de 3.000 a 3.500. Pero las medianas empresas, miren el tamaño que tienen en número de deudores del sistema financiero, ¿no? O sea, deudores vale decir los que acceden a un crédito. Son relevantes. Ahora, estos cambios de gasto financiero que pueden operar o que pueden aplicar o que se aplican ahora sobre préstamos al sector financiero porque ya no distinguen si viene un vinculado o no. Te van a someter a la limitación en cuanto tú tengas
un endeudamiento, no importa dónde provenga. Estas medianas empresas no son las grandes empresas multinacionales que pueden acceder a al back-to-back o algún tipo de arbitraje de tasa. Entonces, esta norma se aplica y puede afectar a las medianas empresas que tengan un ingreso superior a las 2.500 UIT. El número y la cantidad de empresas que requieren del sistema financiero es realmente grande y viene en crecimiento. Justamente por pandemia, también, ¿no? Gran parte es por pandemia. El 20 me afectó, pero aún así seguí teniendo, y demandé, más gente necesitaba crédito porque necesitaba subsistir, y hoy de repente ya no es solo subsistir, sino reactivarse, y está golpeando esta limitación al gasto financiero. Entonces, se decía y se pedía que se prorrogue la aplicación de esta norma respecto al límite del EBITDA, porque el límite es un límite en función al performance, a la utilidad operativa o la utilidad tributaria renta neta ajustada por los factores que hemos visto, ¿no? Entonces, se decía, no es un buen momento, porque el 20, todo el mundo tiene un performance bajo, ¿no? Porque no ha sido un buen año, ha sido afectado por pandemia. Entonces, ¿cómo aplico para el 21? La referencia del EBITDA del 20, que es un año que viene golpeado. Por favor, prorroguen la aplicación del cambio de la limitación al EBITDA, porque ya venía el del thin capitalization o subcapitalización de 3 veces el patrimonio. Ya no responde el performance y no responde a la fortaleza patrimonial, que esa se mantiene estable de alguna manera. Y además ya venía con el cambio, recuerden, desde el 2018, que ya era para el endeudamiento de todos los financiamientos que se habían obtenido, sin importar si son vinculados o no. Pero, bajó la regla de 3 veces el patrimonio. Al cambiar la regla de performance de EBITDA, sí es importante, porque si no produzco utilidad, mi límite va a ser más pequeño. Entonces, el 20 fue un año fuerte, 20 golpeado, y el 21 era el primer año de aplicación del EBITDA, entonces dijeron, oye, eso va a afectarnos, vamos a tener un límite muy bajo. Pero no se prorrogó la aplicación de esta norma y ya se aplica a partir del año 21. O sea, el año pasado, en la DJ que se presentó ahora en marzo-abril del 22, ya teníamos esta regla vigente, ¿no? Ese es el contexto un poco de lo que está sucediendo. Ahora, para hacer una rápida mirada nomás, ¿qué sectores pueden ser los más afectados? Por ejemplo, tenemos el sector de otros servicios y el sector de comercio. Miren los niveles de endeudamiento que tiene el sector comercio naranja y de otros servicios el gris oscuro. Son los que más endeudados están. Miren cómo contribuyen al impuesto de renta esos sectores. El plomo, nuevamente los de otros servicios, y de comercio, los naranjas. Muy estable, pero mayor apalancamiento. Entonces sí puede venir una mayor afectación sobre el límite de los gastos financieros y que estén más apalancados. Y los que en efecto han sido más afectados frente a pandemia, servicios, son los que más afectaron, junto con comercio, ¿no? Porque se detuvieron muchos negocios de servicio porque dependen del consumo, de que la gente esté consumiendo afuera, de la calle, y en pandemia se paró. Entonces, sí fueron afectados, y encima esta norma los hace que se encarezca un poco más, o que se incremente un poco más el impuesto de renta, sobre todo teniendo en cuenta que ellos son más apalancados financieramente. Es interesante la información que nos puede pública, que está disponible para sacar conclusiones gruesas, ¿no? Obviamente hay que hacer un mayor análisis para sacar conclusiones más finas. Sin embargo, miren qué pasa con la minería, que es azul. Minería, miren el nivel de endeudamiento que tiene el sistema financiero bajo, ¿no? Las mineras sí inyectan capital directamente, pero miren el nivel de contribución cómo estalló por pandemia, ¿no? Hoy, reactivados, miren el nivel de impuesto a la renta que genera la minería. Realmente es importante. El contexto político también puede poner un poco esto en entredicho, ¿no? ¿Qué va a suceder ahora con la recaudación? Ese es el contexto en el cual nos movemos.
Cumplimiento. ¿Cómo ahora sí entramos en la limitación del gasto financiero? Y hablando de límites, sin capitalization o subcapitalización, EBITDA, son aplicaciones de límite, pero debemos recordar que por sobre todo el gasto financiero es un gasto que debe cumplir con el principio de causalidad y la fehaciencia. Antes de ir al límite, tenemos que ver que sea causal. Si no es causal, ya no hay límite que valga, no va a ser reducido. Luego de que es causal, recién me voy a ver cómo está limitado el límite del EBITDA, las excepciones que tengo. ¿Es el único límite que tengo? No, porque también tengo otro límite en función a los ingresos financieros exonerados o inafectos que tengo. O sea, todo el mecanismo del gasto financiero es más grande que la limitación del EBITDA, ¿no? Se habla mucho del EBITDA, pero esto es dentro de una lógica de deducción del gasto mayor, ¿no? Toda una estructura de cómo aplica la deducción en el caso de gastos financieros, ¿no? Y luego ver las reglas particulares, ¿no? Hay reglas para la deducción que aplican al sector financiero de manera distinta que a alguien que no es del sistema financiero. Cuando SUNAT viene a hacer la fiscalización o cuando existe una fiscalización, todo esto determina un nivel de evidencia que debemos manejar, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de causalidad y fehaciencia, ¿cómo justifico que es un préstamo obtenido para alguna operación que va a contribuir a generar mayor renta agravada? Solo por decirlo, no, necesito evidenciarlo, ¿no? Flujos de caja que me permitan demostrar cómo se manejó el movimiento de los fondos. Planes de inversión, aprobaciones de los órganos de control de la compañía, estados de cuenta bancaria que acrediten los ingresos y salidas de fondos, contratos, documentos de soporte. Son más cosas que no debemos dejar de controlar, porque estos controles del gasto financiero van más allá solamente que más allá de la aplicación únicamente del límite de vida. Esto es más grande que eso. Entonces no hay que perder de vista estos conceptos cuando hablamos del cumplimiento tributario y del control sobre el gasto financiero. Primera idea que me gustaría dejar claro. La aplicación ya del límite sí tiene también sus propias complicaciones. Porque al hablar o al tocar temas que son relativamente nuevos para efectos tributarios y además provienen de un concepto financiero que hay que adecuar, siempre va a haber muchos vacíos o dudas respecto a cómo los voy a aplicar. Tenemos, por ejemplo, el concepto de interés neto, que debería ser tributario. Tenemos el concepto de renta neta, de aplicación de pérdidas, depreciación, amortización, interés neto, nuevamente. ¿Cómo los aplico? Y he querido mostrar 5 temas donde creo que existen controversias, algunas ya solucionadas o planteadas por SUNAT, que a veces pueden parecer un poco duras, por lo menos como opinión SUNAT, ¿no? Me refiero a que hay informes de SUNAT y basados en la norma basados en el reglamento que salió también, cómo se debe considerar la aplicación de este procedimiento. Los informes de SUNAT son opinión de SUNAT. No significa que necesariamente tengan la razón, pero sin embargo hay que tenerlos en cuenta porque son la línea en la cual la administración se va a basar normalmente fiscalizada, ¿no? Para nosotros saber si vamos a tomar una postura diferente y poder evaluar los riesgos de dicha postura, ¿no? ¿Ok? Estábamos hablando de algunas problemáticas en la aplicación de este límite ahora ya puntualmente el EPITA, donde hay conceptos nuevos, ¿no? Por ejemplo, una de las problemáticas es qué consideramos deuda y qué consideramos interés para la aplicación de este límite. Por ejemplo, ya hay un informe SUNAT del 2021 que nos habla al respecto y nos decía que el caso, algunas cosas son medias obvias, ¿no? Que el arrendamiento financiero genera interés, obviamente, ¿no? No estamos hablando solamente de un financiamiento directo de plata, sino puede ser a través de un arrendamiento financiero. Una operación de factoring también
en la medida que pueda repetir y sea un financiamiento y no sea una transferencia definitiva de la cartera, ¿no? O de las facturas. Ahí sí, o sea, en algunos casos sí es y en otros casos no lo es, ¿no? Pero obviamente, aquellos donde sí pueda replicar, vale decir, no se transmite el riesgo de la propiedad o de los derechos sobre la cartera o sobre estas cuentas por cobrar, en esos casos, si yo pueda siempre volver a poder reclamar, si en el caso no se cobren, eso es un financiamiento para efectos tributarios. Y esos intereses sí van a formar parte de la limitación o del concepto de intereses sujetos al límite por evita, ¿no? Los conceptos que están dentro de territorios no cooperantes de baja o nula imposición, se preguntó en el informe también al respecto, ¿no? Estos pueden estar y deben estar también, no por el hecho de tener una regulación propia por temas de precio de transferencia, no van a estar sujetos a, ¿no? Pero también surgen algunos otros criterios, como un crédito, por ejemplo, que me da un proveedor. Ya hablamos, y ya de repente ahí no llegó el informe, pero podemos basarnos en la misma lógica, ¿no? En tanto se establezca un interés nominal, entonces sí hablamos de un financiamiento. Pero si no hay un interés nominal, ¿hablaríamos de un interés implícito? Yo creo que no, pero igual se plantean dudas de, ok, hablamos de financiamiento, ¿cuáles son esos financiamientos? Lo mismo va a suceder en el caso de los no domiciliados. En los casos de intereses, existen algunas definiciones propias en la ley del impuesto a la renta y en el reglamento, ¿no? Existen algunas definiciones. Esas se deberán tomar en cuenta. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando estoy frente a préstamos con no domiciliados, donde se dice que el interés involucra además otras comisiones o cualquier otros conceptos que se cobren derivados del préstamo? Eso es lo que debería considerar en un espejo local, si ese es el concepto de intereses para préstamos obtenidos desde el exterior. ¿También debe aplicar lo mismo para el caso local o solamente hablamos de las tasas de interés? Son temas que todavía hay que analizar o que por lo menos tomar una posición llegado un momento, ¿no? Y nos referimos al caso de gastos, comisiones, primas y otros de un préstamo local, ¿también se consideran interés? Basados en este espejo de la definición de no domiciliados, algunos dicen, no, este es el caso de los no domiciliados, fue una norma antilusiva específica y no necesariamente es un interés propiamente dicho, entonces no debería aplicarse la misma regla para efectos locales, ¿no? La oportunidad de la deducción, sin duda, ¿no? Recuerden cuando tenemos intereses de préstamos del exterior, ahora existe una norma que nos dice que serán deducibles en cuanto sean pagados. Si no están pagados, entran a estar sujetos a este límite. Yo creo que es parte de la aplicación del gasto como tal, ¿no? Si no está pagado, no podría tomarlo como gasto. O sea, creo que no debería entrar este límite por un tema de oportunidad en la deducción. Pero son temas que no están en la norma, pero hay que sacarlas a partir del entendimiento y del contexto normativo actual para que exista la ley del impuesto a la renta y su reglamento. ¿Cómo operan los intereses exonerados sin efectos? ¿Los ajustes de valor de mercado también van a poder formar parte? ¿No? Creo que no, son ajustes propiamente de valor de mercado. No son un gasto por interés, si hubiese algún tipo de ajuste. Pero sin duda, nuevamente, son temas que van saliendo, que hacen más complejo una definición tan pequeña como es el evita interés neto. Sin embargo, la casuística es más grande. Lo mismo va a pasar, o está pasando, en el caso de los intereses en etapa preoperativa, ¿no? Donde hay que articular los lineamientos de los artículos de la ley, tanto el 37 del 21 y la tercera disposición transitoria y final del Decreto Supremo 432 del 2020. Y hay un informe, SUNAT al respecto, donde dice que la etapa preoperativa, donde se acumulan los intereses, lo que hay que perseguir es la oportunidad en la que va a aplicar la deducción del gasto preoperativo, ¿no? No necesariamente al momento en el que tú constituyes el gasto. Entonces, significa que yo debo tener una descomponentización o debo tener una forma de poder identificar
cuál es la estructura del gasto operativo que se va acumulando y que cuando vaya a ser deducible pueda diferenciar la parte del gasto financiero para ver si eso, o para en ese momento aplicarle límite. Algunos sostienen que esto debería considerarse como que la constitución de un nuevo concepto. Ya no es gasto financiero, es operativo. Sí, pero eso también alentaría a un mecanismo para que a través de esto perdamos el control del gasto financiero y su limitación, ¿no? Entonces, hay una problemática en los intereses en etapa preoperativa, ¿no? ¿Qué pasa con el EPITA y las pérdidas tributarias? Hubo una discusión, ya se ha planteado una solución, de, como se señalaba en el concepto de vida, que la renta neta luego de la compensación de pérdidas más intereses netos y depreciación de amortización es el punto de partida sobre el cual se establece esto. ¿Qué pasa si la renta neta fuera negativa? Algunos decían, pero renta neta es positiva, o sea, si es negativa, ¿se parte de cero o se parte del valor negativo para aplicar la suma de los intereses netos, depreciación y amortización, ¿no? Inicialmente se pensaba que tenía que partirse del valor negativo, porque económicamente era lo que aplicaban. Si yo tengo una renta neta de 100, donde llego a una renta neta pérdida de 110, si yo aplico, si yo considero valor negativo, llego a un EBITDA de 100, que es la renta neta parcial, la previa a la utilidad operativa por arriba antes de cualquier disminución de la depreciación, amortización, intereses netos. Pero sale el Decreto Supremo 402 en el 2021, donde establece y esclarece ya el tema de que la opción que se debe seguir es considerar el valor cero. O sea, no puedes partir de una pérdida, tienes que partir del valor cero. Eso favorece, porque hace que yo, al tener cero, obvie la pérdida, que sería una disminución a mi límite, y lo tome a favor. Por eso es que en un EBITDA tomado considerando pérdida, estaríamos hablando de un valor de 100 y pasamos a un valor de 210, que es la diferencia justo de la pérdida que no se debe tomar o no se debe considerar como punto de partida. Un efecto beneficioso, sí, favorable a las empresas, también, de acuerdo. ¿Y qué pasa con la pérdida arrastrable, ¿no? ¿Cómo se aplica? Bueno, se debe aplicar tomando en consideración los sistemas, el sistema A o el sistema B. Si yo tengo una renta neta, vamos a suponer que tengo una pérdida arrastrable de 200, y tengo el sistema A, donde puedo tomar íntegramente la pérdida, ¿no? Si yo tengo una renta de 150, tomo mi pérdida tributaria de 150 en su integridad porque estoy en el sistema A, me quedan 50 todavía para el año siguiente, pero si estuviera en el sistema B, tendría que al momento de calcular mi EBITDA, considerar que mi renta neta solo puede descontar el 50% de la pérdida en función al 50%, mejor dicho, no el 50% de la pérdida, sino el 50% de la renta neta que obtengan, ¿no? Entonces, si la renta neta fue 150, aplico mi pérdida del 50% de esa renta neta, 75. Y me quedarán 125 por el futuro. Pero esa será la base en la que yo considere al momento de aplicar las pérdidas y poder determinar el límite del 30% del EBITDA. Entonces, a igualdad de condiciones, el sistema que yo aplique de pérdida sí tiene un efecto. Si yo, en este ejemplo, donde mi renta neta es de 150 y yo tengo una pérdida arrastrable de 200, yo voy a tener un EBITDA de 210, y si tomé el sistema B, solo puedo tomar el 50% de esta renta neta y mi EBITDA será de 285. Un límite mayor, porque de alguna manera también voy a tener una renta neta mayor. Esta es la lógica del performance. A mayor renta neta, mayor espacio para poder tomar el límite por EBITDA. Pero esas son las complicaciones o los temas que van saltando cuando llevamos a la práctica y al número toda la normativa de EBITDA, que puede ser chica en el artículo 37A, pero genera mucha casuística. ¿Qué pasa con el carry forward, con el PTU y el interés neto? Acá son algunos lineamientos que quisiera agregar.
Por ejemplo, nuevamente, tenemos ya un informe de SUNAT y un reglamento que nos señala qué cosa pasa cuando tengo un inicio de operaciones. ¿Qué pasa cuando tengo unas rectificatorias? ¿Qué debería suceder? La renta neta cambia, entonces mi evita cambiará y tendré que aplicar un nuevo límite en caso tenga una rectificatoria. Yo creería que sí, ¿no? No está en ningún lado, pero creería que sí. ¿Qué pasa con la participación a los trabajadores? Que es parte de la renta neta, pero nunca han dicho si la excluyo o no la excluyo. Como el caso sí de la depreciación, amortización, pérdidas y la participación a los trabajadores. También. Los intereses computables para determinar la renta neta, que son componentes del interés neto, ¿qué se refieren? ¿Y qué pasa cuando tengo intereses grabados y no grabados? ¿No? Por ejemplo, aquí podemos pensar en la aplicación de una renta neta de un año inicial cuando tengo inicio de operaciones. Y esa es una particularidad. Cuando tengo inicio de operaciones, voy a considerar como límite el EBITDA de ese año. O sea, ahí confluyen. Ya no puedo ver el año pasado, porque no tengo año pasado, ¿no? Entonces, en este caso, yo puedo tener una renta neta de 10, por ejemplo, producto de una renta neta más renta neta menos depreciación, amortización, intereses, en fin, llega a una renta neta de menos 10. Si hago una evolución hacia atrás, lo que voy a tener es que mi renta neta sería una de 200, luego de descontado estos conceptos, llego a una renta neta final de menos 10. Ok. ¿Qué pasa? Si yo quiero aplicar el límite del EBITDA, como tengo una pérdida, mi renta neta es 0. No puedo partir de menos 10. Recuerden que ya se esclareció eso, ¿no? Renta neta tiene que ser positiva o 0 como mínimo. No tengo pérdida, no sumo. Tengo una depreciación, que es de 80, que está acá como dato, lo sumo. Tengo una amortización de 60, lo sumo. Y tengo un interés neto, que es el interés grabado, menos el gasto por interés de 70. Entonces, en ese caso, tengo un EBITDA de 210. Límite, 30%, 63. Muy bien. Mi interés deducible es 63 sobre mi interés neto, que es 70. Entonces tengo mi primer reparo, que es 7, no pasaron el límite del EBITDA. Entonces, el interés neto limitado es de 7, que está aquí. 7. ¿Ok? Muy bien. Vale decir, ya cumplí con el límite del EBITDA. ¿Y ahí se queda todo? No. Recuerden que habíamos dicho que hay más cosas. Pero sin duda esto me sirve para determinar mi renta neta final. ¿Qué pasa si yo tengo como dato que tengo intereses exonerados por 90? Lo que va a suceder es lo siguiente. Luego de aplicar el límite del EBITDA, tengo que ir a ver que el gasto determinado en la aplicación de este límite pase el límite del EBITDA, pero de luego tiene que pasar el límite del interés exonerado. Solo será deducible la porción que exceda ese interés exonerado o inafecto. Si 90 es mi interés exonerado, los 63 enteros no pasan este límite y no pueden ser deducibles finalmente. No es solo el EBITDA, también existe un límite en el caso tenga intereses no grabados. ¿Qué sucedió? Que resulta que nada puede ser deducible. ¿Cuál es la particularidad? Que en este caso, cuando apliqué el límite del EBITDA y no me alcanzó para poder deducir estos 7 de alguna manera se salvaron y pueden ser tomados en años futuros, de acuerdo a la aplicación de la norma. O sea, de los 70, 7 son una diferencia temporal y 63 una diferencia permanente. Interesante. ¿Por qué? Porque analizando un caso, antes de la aplicación del EBITDA, del cambio por el límite del EBITDA, aplicábamos primero o teníamos que tener en cuenta que el interés primero era un gasto, ¿no? El que se analizaba el gasto. Y que si yo tengo
un gasto que está por encima, o mejor dicho, un gasto que tenga un interés exonerado que está por encima de ese gasto no es deducible, ¿no? Pero miren este caso, yo tengo un interés exonerado de 90, con un gasto por intereses de 85. Nada debería ser deducible. Sin embargo, por aplicación del concepto de interés neto y del límite como está establecido, por lo menos taxativamente en la ley, 7 tienen un espacio para poder ser deducibles hasta en 4 años siguientes. Antes nada hubiera podido ser deducible, hoy se salvaron 7 por aplicación del límite del EBITDA. ¿Es intencional? No lo sé, pero la norma está así. Entonces tengo una ventana de deducibilidad futura. Hoy no, pero mañana sí. En cambio, los 63 sí son permanentes. No van a poder ser deducibles más adelante. ¿Qué más? Tengo el PTU. Una vez que ya tengo mi renta neta, aplico el PTU. Entonces tengo una renta neta nueva, ¿no? Menos el PTU, que puede ser 10%, tengo 54. Entonces, cuando tome este año como base para el siguiente año de límite, parto de la renta neta, que sería del año anterior, que sería 54, no 60. Entonces el PTU también forma parte de EBITDA, ¿no? De este componente de renta neta que tiene que descontar el PTU. Y obviamente lo tiene, porque forma parte de eso, ¿no? Solo que el PTU se calcula luego de obtener todos los componentes, como un por fuera, pero que a su vez queda adentro, ¿no? Son cosas que cuando uno va haciendo los cálculos quedan en evidencia, ¿no? Algunos otros conceptos propios y con problemáticas de la depreciación, ¿no? ¿Qué pasa con la depreciación? ¿A cuál se refiere? Yo tengo un proceso productivo, un proceso administrativo, tengo gasto por depreciación, pero puedo tener depreciación dentro de mis inventarios, en un proceso productivo. Cuando me dicen que descuenten la depreciación, ¿a qué depreciación se refiere? ¿A la depreciación que está en gasto? ¿O a la depreciación inclusive que están en mis activos como inventarios? ¿No? ¿Qué pasa con los activos menores a un cuarto IT? Yo puedo seguir una depreciación, tengo una depreciación contable, ok, pero tengo un gasto, no sé si depreciación, pero gasto, o una deducción cuando tengo activos menores a un cuarto IT. ¿Eso es depreciación también? No, es gasto tributario. Entonces, cuando tome en cuenta la depreciación para el EBITDA, ¿entran estos? Creo que no, ¿no? Pero, oye, ese gasto es porque es como si fuera una depreciación al 100%. Sí, pero no es una depreciación. Y lo podemos ver con el caso de los intangibles. Lo que dice es, el intangible tiene dos procedimientos, ¿no? Un intangible que no sea, o que tenga una vida limitada, ¿no? Puedo tomarlo como una amortización hasta en 10 años o como un gasto en un solo periodo. El informe 94-2021 de SUNAT nos dice, si es una amortización, entonces entra el concepto de EBITDA. Si es gasto de un año, ya no es amortización, es gasto. Entonces, dado que no es amortización, no lo puedes descontar o no lo puedes agregar para incrementar tu límite de EBITDA. Oye, pero al final es como si fuera una amortización al 100%, ¿no? Sí, pero no se llama amortización, se llama gasto. Entonces, no entra. Entonces, vas comenzando a esclarecer o conocer por lo menos qué piensa SUNAT respecto a ese tema, ¿no? En los casos de los preoperativos, donde debes hacer seguimiento, ya lo habíamos visto, ¿no? Al gasto en la oportunidad en que va a ser aplicable como gasto preoperativo, al gasto financiero que compone, o la parte que corresponda, al gasto preoperativo que vas a deducir en un año. ¿Lo debes hacer así? ¿O hay otra forma de hacerlo? En el caso del IGB, ¿no? Los gastos por IGB, cuando no cumples con el requisito sustancial, ¿no? También vas a tener un problema ahí de gasto, de oportunidad del gasto, la diferencia en cambio. También tiene alguna incidencia, hay que ver cómo se van a considerar todos estos elementos al momento de calcular. Y dependerá de la casuística a la que la empresa se enfrenta, ¿no? Entonces hay varios temas, ¿no? Como ideas finales, tenemos que ver que el reglamento de la ley del impuesto a la renta que está dado ha esclarecido algunas cosas, pero falta esclarecer más.
no son los informes de SUNAT únicamente. En realidad el reglamento es lo que debería esclarecer. Los informes de SUNAT son las posiciones de SUNAT, pero bueno, por lo menos es importante conocerlas para saber cómo es que SUNAT va a hacer su acercamiento sobre esta revisión respecto al gasto financiero. Nunca hay que olvidar que la limitación es parte de la estructura de la deducibilidad del gasto financiero, ¿no? Donde debe primar la causalidad y la fehaciencia sobre todo. Los problemas que hay en la aplicación del EBITDA, ¿no? Ya lo hemos visto algunos de ellos. ¿Cuál es la posición tributaria y financiera? Las diferencias que debo tener en esos conceptos. Y cómo debo tomar en cuenta los efectos para hacer un modelamiento fiscal y financiero adecuado. Entonces, esas son las ideas finales que me gustaría dejar luego de haber revisado el tema del gasto financiero y la aplicación de los nuevos límites a partir del 2021 en EBITDA, ¿no? Nuevamente agradezco a IDEM por la invitación. Espero que ustedes les haya sido de su agrado esta presentación y, por favor, quedamos atentos a sus preguntas para que las puedan canalizar a través de IDEM, ¿no? En mi nombre, como socio de KPMG y asesor también, estamos para ayudar a las compañías en este tema y en cualquier otro tema que necesiten algún soporte, ¿no? Así que nuevamente muchas gracias y espero que el tema haya sido nuevamente de su agrado. Hasta luego.